La intercesión de los santos es una de las doctrinas más cuestionadas por algunos grupos cristianos no católicos. Muchos argumentan que orar a los santos es innecesario o antibíblico, porque los santos no son omniscientes ni omnipresentes. En este video vamos a explicar con base en la Biblia la lógica, la doctrina y la historia del por qué los católicos creen en la intercesión de los santos, y responderemos las objeciones más comunes. La Biblia enseña que los cristianos deben orar unos por otros, como lo dice Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si la oración de un justo en la tierra es poderosa, cuanto más la oración de un justo que está en la presencia de Dios, como lo dice Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto demuestra que los santos en el cielo presentan las oraciones de los fieles ante Dios, lo que demuestra que sí, los santos ofrecen oraciones a Dios. Pero ¿cómo esto explica que sean conscientes de lo que ocurre en la tierra? Esto lo indica Hebreos 22:1. Que dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta nube de testigos sugiere que los santos en el cielo están al tanto de lo que sucede en la tierra. En Lucas 15:7 se nos dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto muestra que hay conciencia en el cielo de lo que sucede en la tierra. La primera objeción es que los santos no son omniscientes ni omnipresentes. Pero nadie dice que los santos sean omniscientes ni omnipresentes. Pero la Biblia muestra que Dios permite que los santos en el cielo sean conscientes de lo que pasa en la tierra, como lo dice Apocalipsis 6:9-11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ya explicaremos esto pronto. Así como los ángeles no son omniscientes ni omnipresentes, pero pueden saber lo que pasa en la tierra, como lo dice Daniel 10:12-14. Los santos también pueden interceder por nosotros por voluntad de Dios. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. La siguiente objeción es que la Biblia dice que los muertos nada saben, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este pasaje se refiere a la perspectiva terrenal de la muerte, no a la vida después de la muerte. Si tomáramos esto literalmente, implicaría que los muertos en Cristo no tienen vida eterna ni se comunican con Dios, lo cual contradice la resurrección y la gloria celestial. La tercera objeción es que la Biblia dice que los muertos no tienen nada que ver con los asuntos de los vivos, pero en Apocalipsis 6:9-10, los mártires en el cielo claman a Dios por justicia en la tierra. Esto demuestra que los santos en el cielo están conscientes de lo que ocurre en la tierra y pueden interceder ante Dios. Además, si ellos pueden clamar por justicia, significa que saben que aún no ha llegado, lo que implica un conocimiento continuo de los eventos en la tierra. Como se menciona en Hebreos 2:1, estamos rodeados de una gran nube de testigos, lo que sugiere que los santos son conscientes de lo que sucede. La omnisciencia implica conocer todo el pasado, presente y futuro de todos los lugares, mientras que los santos solo conocen lo que Dios les permite saber sobre la tierra. Te lo pongo en perspectiva con una imagen. La cuarta objeción es que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, como lo dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esto significa que Jesús es el único mediador de la salvación, pero no niega que otros puedan interceder en oración. Si aplicáramos esto como una prohibición de toda intercesión, también sería pecado pedirle a un amigo que ore por nosotros. La Biblia misma muestra que los santos y los ángeles interceden ante Dios. Otra objeción es: ¿por qué no ir directamente a Dios? En Juan 2:1-11, en las bodas de Caná, María intercede ante Jesús por los novios. A pesar de que Jesús inicialmente dice que su hora no ha llegado, finalmente actúa en respuesta a la intercesión de María. Esto muestra que Dios escucha la intercesión de los justos. En Santiago 5:16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que estéis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
En contraste, la Biblia muestra que Dios no escucha las oraciones de algunos pecadores, como lo dice Proverbios 1, 28 y 29. Entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. En Isaías 59:2, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Para asegurarnos de que Dios nos escuche, debemos vivir en gracia y justicia y apoyarnos en la intercesión de los santos, quienes ya están en la presencia de Dios. Así que demostraremos algunos casos de intercesión en la Biblia. Efesios 1 al 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1, 3 a 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Colosenses 1, 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Pablo intercede constantemente por las comunidades cristianas, mostrando que la intercesión es una práctica esencial en la iglesia. Incluso otros interceden ante Jesús por otros, como en Mateo 5:8. Cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. En Lucas 7:3 también. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: es digno que le concedas esto. Aquí vemos que los judíos interceden ante Jesús por el siervo del centurión. Y no solo eso, el centurión intercede por su siervo. Jesús no rechaza la intercesión, sino que la atiende. O la intercesión de los amigos del paralítico, como vemos en Marcos 2. Aquí no es el paralítico quien pide ayuda, sino sus amigos. Jesús no responde no solo sanándolo, sino perdonándole los pecados debido a la fe de quienes lo llevaron. Esto es un fuerte testimonio de la intercesión. La intercesión es un mandato que sigue vigente en el cielo. Como hemos visto en Santiago 5:16, se nos exhorta a orar unos por otros. En 1 Timoteo 2:1, exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La Biblia nos manda a orar unos por otros, y como Jesús mismo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto implica que el mandamiento de interceder no caduca en la muerte. Si en la tierra podemos orar unos por otros, con más razón en el cielo, donde los santos son justos y están en presencia de Dios. La intercesión de los santos tiene fundamento en la Biblia, la doctrina y la historia. Los santos no son omniscientes ni omnipresentes, pero Dios les permite conocer y presentar nuestras oraciones ante Él. Negar la intercesión de los santos implicaría negar la intercesión de los cristianos en la tierra. Por tanto, pedir la intercesión de los santos es una práctica plenamente bíblica y cristiana. Y en adición, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16, se nos dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará de vida a los que cometan pecado que no sea de muerte. Hay un pecado que es de muerte, no digo que deban pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es de muerte. Aquí San Juan distingue entre dos tipos de pecado: pecado que no es de muerte, que no lleva a la condenación eterna, y un pecado de muerte, que sí nos lleva a la condenación eterna. Aquí la pregunta es: si nadie con pecado puede entrar al cielo, ¿cómo es que existen pecados que no llevan al infierno? Y más aún, ¿a dónde nos llevan? ¿Cómo se le llama a ese lugar que no es el infierno pero tampoco es el cielo? ¿Recibiremos justicia, una segunda oportunidad? ¿Vagaremos en un limbo o en un lambo? Perdón, es que quería hacer un chiste. Y estas preguntas las contestaremos en el próximo video. Sin nada más que decir, nos vemos.